Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Para comenzar, pues empezamos con Borja y Pedro. ¿Cuáles consideráis que son los principales retos a los que tienen que enfrentarse particulares y empresas desde el punto de vista de seguridad y privacidad del dato como consecuencia de las nuevas tecnologías emergentes? Bueno, pues como a mí me han traído para hablar sobre todo de regulación, el principal reto es cumplir la regulación, que no es fácil, porque sobre todo en temas de protección de datos, los que habéis tenido algún contacto con ello, pues hemos hecho una cosa muy complicada. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos, y sobre todo las startups tienen un primer reto, que es conocer la legislación y luego cumplirla. Con lo cual, yo aconsejo que desde el principio, desde que empieza el proyecto, pues se hagan amigo de un abogado que sepa de protección de datos. Si es posible, lo metan además como socio en la startup, porque se van a encontrar pues muchos retos y es mejor consultar antes que consultar como me vienen a mí a los 2 años de estar trabajando y decirle que lo que han hecho está muy bien, pero es de 20 años y un día de cárcel y no pueden hacerlo. Así que yo creo que el principal reto es el contar con el marco regulatorio desde el principio para que luego no haya que deshacer el camino andado. Pues, como tú has hablado de la normativa, yo voy a hablar de la tecnología, ¿no? Yo creo que uno de los retos que tenemos ahora es que la tecnología ha crecido en complejidad no sé cuántos órdenes de magnitud en los últimos años. Y todas las empresas están implantando tecnologías muy novedosas donde, como siempre, en la historia del IT, cada vez que surge una nueva tecnología, pues la parte de la seguridad no siempre va a la primera. Y nos encontramos en el que pues esto es una carrera, ¿no? Entonces, todos los profesionales que están defendiendo la privacidad, la seguridad, las intrusiones en las empresas, se enfrentan a un montón de nuevas tecnologías que proliferan de una manera brutal, donde no siempre se tiene en cuenta la seguridad desde un punto de vista global. Y eso genera riesgos que tardan tiempo luego en resolverse y donde el impacto, si uno de esos riesgos se materializa, pues para una gran empresa pues no suele ser un evento de extinción, pero para una startup o para empresas no tan grandes puede serlo, ¿no? Y sin embargo, ahí lo único que se puede hacer es acelerar, tener mejores profesionales, mejor formación, pero es que es una carrera donde siempre se va en desventaja. Y para la empresa yo es el principal riesgo que veo ahora. Para los particulares, pues yo creo que es la concienciación, que entiendan los riesgos a los que todos estamos expuestos por el mero hecho de estar conectados a Internet las 24 horas del día y hacer cosas muy complejas donde nuestros datos más confidenciales están expuestos, entendiendo el riesgo que eso supone para que tengan unas mínimas medidas de protección. Muchas gracias. Ignacio, desde INCIBE habéis detectado un gran aumento del ataque a particulares y empresas. Desde el punto de vista de seguridad y privacidad, ¿cuáles son los principales ataques? ¿Es lo mismo o tienen los mismos retos las pymes que las grandes empresas? En INCIBE, que nuestro trabajo es ayudar a ciudadanos y a empresas que nos lo piden, pues nos abren aproximadamente cada año unos 120.000 incidentes. Y el 90 y tantos % de esos incidentes se pueden agrupar en 3 distintos tipos de ataque, ¿no? O a través de 3 distintas tipologías de ataque. La primera tipología es todo lo que tiene que ver con el malware. Y un dato curioso es que las personas que nos llaman porque han detectado que han tenido un problema malware, realmente han tenido ese malware en sus equipos o si son empresas en sus servidores durante muchísimo tiempo. Y ese malware pues, les ha estado robando, por ejemplo, información o infectando a sus contactos sin que ellos lo supieran y solamente se han dado cuenta cuando ya es muy tarde o cuando ya el ciberdelincuente ha decidido hacerles daño a ellos directamente, pues robándoles el dinero o cifrándoles toda la información. La segunda tipología tiene que ver con intrusión o con intentos de intrusión y esto es debido a que muchísimas empresas dejan expuestos en Internet muchos servidores que son vulnerables e incluso en muchos casos algunos que no son vulnerables hoy son servidores que no deberían de estar expuestos directamente a Internet sino protegidos detrás de una red privada virtual porque el día que tengan una vulnerabilidad se los van a atacar muy rápido. Y pasa exactamente lo mismo. Muchos de estos servicios están expuestos durante muchísimo tiempo y además son muy fáciles de encontrar. Es decir, ahora mismo
nosotros, es decir, usando herramientas muy sencillas, podemos encontrar 400 y pico mil servidores que están expuestos en IPs españolas en Internet y que tienen problemas de vulnerabilidad o de malas configuraciones. Y el tercer tipo de ataque tiene mucho que ver, de incidentes que nos abren, tiene que ver con el fraude. El fraude, en gran parte, y lo más habitual, pues está causado por phishing. Pero, sin embargo, lo que en los últimos años está llevándose más dinero es todo lo que tiene que ver con el compromiso de las cuentas de correo corporativas, que hacen que muchas empresas estén ingresando dinero en cuentas corrientes cuyo dueño no son aquellos a los que ellos realmente se lo quieren ingresar. Y en cuanto a tu segunda pregunta, la que tiene que ver con si hay mucha diferencia entre las grandes y las pequeñas empresas, yo te diría que en ciberseguridad lo que realmente influye en el reto no es el volumen, no es si la empresa es muy grande o es muy pequeña, sino el nivel de digitalización que tiene esa empresa. Si esa empresa tiene muchos o pocos activos digitales y la cantidad de información potencialmente sensible que esos activos digitales están gestionando y están guardando. Y esto es lo que realmente constituye el reto en ciberseguridad. Muchas gracias. Borja, desde el punto de vista de cumplimiento normativo, ¿qué aspectos debemos de tener más en cuenta según la privacidad y la seguridad de los datos? Bien, a mí me gusta contar que mi padre era médico y tenía una frase que decía que no hay nadie sano sino mal diagnosticado, que tú te vas a un hospital, te empiezan a hacer pruebas y te sacan algo. Pues yo lo aplico al derecho y que no hay nadie inocente sino poco investigado. Y entonces, en cumplimiento normativo, si alguien pudiera pasar una herramienta de inteligencia artificial sobre el cumplimiento de las más o menos 300.000 normas vigentes que hay en España, estábamos todos en la cárcel o multados, ¿no? Con lo cual, igual que no hay una seguridad al 100%, no hay un cumplimiento al 100%, es imposible. Yo siempre digo que, parece mentira que lo diga yo, pero que el Reglamento General de Protección de Datos es de imposible cumplimiento. Si nos ponemos uno por uno todos los artículos, seguro que con esa herramienta, si pasara esa herramienta para ver el cumplimiento normativo de todas las empresas, ¿no?, en el Reglamento General de Protección de Datos, estabais todos multados. ¿Qué ocurre? Que depende de la mala suerte de que haya alguien que te denuncie y que justamente en eso que te ha denunciado pues no lo tengas. Y entonces es una especie de sorteo macabro como la DGT cuando pone multas, porque dice, ¿por qué me la ha puesto a mí si el de al lado iba a la misma velocidad que yo? Y no se lo han puesto. Con lo cual, todo esto nos lleva a decir, cuando se encarga una inteligencia artificial la vigilancia exhaustiva del cumplimiento normativo, nos podemos dar todos por fastidiados. En la DGT, que la noticia de hoy, de estos días, era que va a hacer una plataforma donde estén todos los coches y vehículos conectados y se sepa qué es lo que está haciendo cada uno, imaginaos en temas de privacidad. Con lo cual, hasta que llegue ese momento, que creo que tenemos que abrir un debate sobre la vigilancia exhaustiva del cumplimiento normativo, porque las leyes se hicieron por seres imperfectos, como los hombres, para seres imperfectos como los hombres. Como hagamos que una máquina que es perfecta nos haga un examen del cumplimiento normativo, estamos en la ilegalidad todos. Mientras tanto, lo que yo recomiendo, ser razonables, una seguridad y una privacidad razonable. Lo que va a mirar la Agencia de Protección de Datos, si tiene que inspeccionar a una empresa, es si han sido diligentes. Porque errores van a tener, pero si han sido diligentes, por lo menos la multa será menor. Yo soy partidario de ir a por los malos, a los que saben qué es lo que están haciendo perfectamente y hacen un mal uso de nuestros datos. No a las pequeñas empresas y a las startups que por ignorancia incumplen alguno de los artículos del reglamento. Con lo cual, insisto, consultar a un abogado que sepa de estas cosas desde el principio, que os acompañe y hacer todo lo posible para ser diligentes, que por vosotros no quede. Aún así, puede que cometáis un fallo, pero será una sanción o un apercibimiento solo, mucho menor que los que a sabiendas utilizan mal los datos para fines que no están autorizados. Pedro, como emprendedor, ¿qué ha supuesto para ti romper la barrera de subir a la nube una aplicación que consulta y trata tantos datos, desde el punto de vista de seguridad como el cumplimiento de las distintas leyes de cada país? Porque eso es un gran reto, no solo ponerla a la nube, sino cumplir
toda la legislación de cada una de las geografías. Bueno, nosotros realmente solo tenemos la mitad de ese problema, ¿no?, que cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a por datos. Nosotros somos una plataforma en donde el cliente nos manda datos. ¿Y cuáles nos manda? Los que el cliente decide. Entonces, nosotros no sabemos qué hay dentro de los datos que nuestros clientes nos mandan. Simplemente los recibimos y tenemos una plataforma analítica que permite al cliente extraer valor de esos datos en la forma que él considere oportuna. Nosotros, insisto, no sabemos si eso es una transacción financiera, si eso es un login, si eso es la temperatura de un sensor, no lo sabemos. Pero eso no nos quita el problema, nos deja la otra mitad del problema, y es que nosotros guardamos los datos. Y nosotros tenemos una plataforma de consultar los datos. Por tanto, la parte de salvaguarda de todos esos datos, antiintrusión, de que no haya filtraciones, de que nuestros propios compañeros, los empleados de Devo, no miren donde no deben, ¿no? Y tener todos los niveles adecuados de auditoría, control, trazabilidad de qué ha pasado con ese dato, etcétera, es un trabajo ya ingente. Por otro lado, sí que hay una parte donde nosotros ayudamos, yo creo que de una manera muy fuerte, al cumplimiento normativo. Y esto los temas de data residency, dónde se guardan los datos que cada cliente genera. Porque ahí sí que hay necesidades. Entonces, hay clientes que dicen, bueno, yo tengo estos datos, pero yo soy una multinacional, los datos que genero en Alemania tienen que estar en Alemania, los que genero en Reino Unido, y los que genero en China no pueden salir de China, por ejemplo. Entonces, ser capaz de proveer una tecnología que de forma transparente resuelva ese problema para que el cliente pueda tener el cumplimiento adecuado de las normas es fundamental. Y desde el punto de vista de trazabilidad, pues pasa lo mismo. Muchas veces los clientes nos mandan datos y lo que nos preguntan a nosotros es: necesito un informe vuestro, mío no me vale, de quién de las cuentas que nosotros hemos dado de alta en la plataforma ha accedido a qué datos, cómo, cuándo, de qué forma, para hacer una investigación, etcétera. Y eso también se lo proveemos. Así que tenemos la mitad del problema que ya es suficiente, ¿no? Luego la otra mitad, la parte de la normativa, recae en nuestro cliente de que mande lo que puede mandar y sacarlo de la empresa a la figura de un data processor, que es lo que somos nosotros. Tenemos privacidad, protección del dato y ahora metemos en la costelera inteligencia artificial. ¿Cómo consideráis que se pueden mezclar y se pueden combinar estos tres elementos? ¿Es posible? ¿Qué consideraciones hay que tener para poder llevar e integrar esas tres cosas? A los tres. Pues yo, desde mi punto de vista, probablemente el mayor reto o consideración es de qué manera podemos estar no solamente en control de todos los datos que subimos que subimos de manera consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente, porque en muchos casos, sin nosotros darnos cuenta, estamos subiendo mucha información, muchos datos de manera inconsciente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar, incluso si somos una empresa, pues digamos, nuestros empleados, a través del uso de lo que se llama Shadow IT, pueden estar subiendo mucha información de nuestra empresa que es aparentemente no dañina o aparentemente inocua? Sin embargo, cuando gracias toda esta información puede llegar a un punto único y toda esta información se puede combinar. Gracias a la inteligencia artificial es posible generar un montón de inferencias que nadie se podía esperar y que nadie se imagina ahora, y esas inferencias lo que van a descubrir es un montón de información que sí que consideramos sensible acerca de nosotros. Entonces, para mí es aquí principalmente lo que es el verdadero reto que tenemos que afrontar de cara al futuro para poder integrar bien todo lo que es inteligencia artificial, data y privacidad. Yo lo veo de una manera un poco diferente, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial no es más que una tecnología más. Y hay que integrarla con la privacidad, la protección, la seguridad y el cumplimiento normativo, como todas las demás tecnologías que van apareciendo cada día. A mí, más que la inteligencia artificial, en este caso me preocupa la inteligencia natural, ¿no? Y es que la gente que gestiona los datos tenga el sentido común para saber qué hacer con los datos. A qué datos se le pasa a un programa de cualquier tipo, de inteligencia artificial o de publicación de datos. Porque nosotros en nuestra historia hemos visto casos de administradores que de repente ponen los datos en una carpeta compartida. Ahí, ¿no? Y dices, pues eso es más serio o menos serio que pasarle esos datos a un programa de inteligencia artificial. Más serio, porque los puede coger cualquiera y le puede pasar no uno, sino 10.000 programas de inteligencia artificial, mirarlos a mano o lo que sea necesario.
Al final, la inteligencia artificial no es más que un procesamiento de datos para sacar más conocimiento, más información, más valor de los datos. Pero lo que importa es el dato. Y si el dato no se protege adecuadamente, que es una combinación de factores, desde la tecnología es uno, fundamental, pero es que las personas forman parte de esa tecnología, de cómo se usa la tecnología, pues ya estamos muertos. Pero lo mismo pasa cada vez que se implementa en una empresa una tecnología novedosa, como Kubernetes, Docker, no sé, cualquier tecnología novedosa. Entonces, yo creo que lo importante es tener muy claro que la privacidad, la confidencialidad, el cumplimiento normativo, etcétera, en los datos es fundamental, aplicado a cualquier tecnología. La inteligencia artificial es una más, para mí. Yo estoy muy de acuerdo con Pedro y a mí la inteligencia artificial no me da ningún miedo. Me da miedo la inteligencia natural porque la maldad está en el ser humano, no está en la máquina. Entonces, se puede utilizar la inteligencia artificial para el bien o para el mal. Aparte de que hablamos de inteligencia artificial realmente cuando no sabemos de qué estamos hablando, porque la inteligencia artificial actualmente está en pañales y muchos ponen en sus proyectos que usamos inteligencia artificial y no pasa de una automatización, igual que cuando hablan de Big Data hablan de una hoja Excel, ¿no? O sea que la tecnología no es lo importante es para qué se usa la tecnología, con qué intención, ¿no? En mi caso, pues si va a cumplimiento normativo o para hacer cosas ilegales, ¿no? Yo hay un tema que me preocupa mucho y es que con la tecnología muchas veces son los árboles que impiden ver el bosque. Y el Código Penal, por ejemplo, da lo mismo con qué medio cometas un delito. Se organiza por el resultado. Y, por ejemplo, cada vez que sale una nueva tecnología o una nueva moda, me llaman periodistas y me dicen, oye, el deepfake no está regulado. Y dice, claro, es que vamos a hacer una ley específica del deepfake. Y dice, no, pero ¿para qué se usa el deepfake? Si es para poner a gente, como había una aplicación, desnuda a tus amigas y pones la cara de una amiga con un cuerpo encontrado en Internet de un contexto pornográfico, pues obviamente podrá ser un delito contra la integridad moral. No de descubrimiento de secretos porque no es su cuerpo, pero sí contra la integridad moral, porque tiene una intención de humillar a una persona, de acosarla, etcétera. Bueno, pues lo mismo, la inteligencia artificial se puede usar para el bien y para prevenir enfermedades o se puede usar para el mal, como por ejemplo la computación cuántica. La computación cuántica se podrá utilizar para destrozar cualquier contraseña en binario, ¿no? Entonces, me preocupa más la computación cuántica que la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que olvidarnos un poco de la tecnología y pensar en cuáles son las intenciones de la inteligencia natural que hay detrás al diseñarla y al usarla. Porque, en el fondo, cuando hablamos de la privacidad y de la protección de datos, justamente es una paradoja jurídica. Afirmamos un derecho a la privacidad y a la protección de datos, que se supone que tenemos el control de nuestra privacidad y de nuestros datos personales, cuando en realidad no lo tenemos. Es como decirle a los autores que tienen el control de su obra en Internet. Es mentira. Por eso decimos que hay un derecho a perseguir a los que hacen mal uso o un uso sin nuestra autorización de nuestros datos personales o de nuestras obras. Porque justamente la tecnología ha venido a romper ese posible control. Lo único que podemos es perseguir al que hace un mal uso de nuestros datos o de nuestras obras. Pedro, la detección de anomalías en base a patrones es muy importante, esa detección temprana, porque nos ayuda a detectar posibles problemas o riesgos en el funcionamiento de las aplicaciones. ¿Cuál es la mayor ventaja en este tipo de tecnología y, sobre todo, cuál es el gran reto en el tema de ciberseguridad y la privacidad de los datos? Pues yo creo que lo que es la detección de anomalías en el comportamiento de entidades, ¿no? Lo que se llama WEBA, se está convirtiendo en la única forma realista de detectar que algo está pasando, porque es prácticamente imposible detectar un ataque nuevo que esté sucediendo, es muy difícil. Primero, porque es nuevo y alguien se lo ha inventado, una inteligencia natural, como dices, además una inteligencia natural usando inteligencia artificial o cualquier cosa. Pero lo que sí es muy fácil es detectar que no es un ataque, eso está chupado, ¿no? Entonces, si somos capaces, y es de lo que se trata, de identificar qué es lo normal, pues lo que no es normal te quedas con un pozo de información que es infinitamente más pequeña, que es donde tienes que de verdad ponerte a buscar y aplicar todas las técnicas que quieras. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando haces una transferencia financiera, pues es muy fácil, es emisor, receptor, importe, cuenta origen, cuenta destino y un comentario, ¿no?
Pues la cuenta de destino son 20 dígitos, bueno, ahora alguno más con lo del IBAN. Si en vez de 20 dígitos hay un texto de 10 páginas lleno de caracteres raros, eso no es una cuenta, ¿no? Pues puede que sea un error, que copiando ha pegado un documento en Word, o puede que no sea un error, pero merece la pena investigar. Entonces, hoy en día con los volúmenes de información que se generan, ahora os doy algún dato, se convierte en la única forma realista de ser capaz de ir, si no un paso por delante, porque como ya ha sucedido, siempre vas un poquito por detrás, pero estar muy cerca del momento en que suceden las cosas. Nosotros tenemos un cliente que nos manda 70 teras al día de información y las guarda durante 400 días. Pero todos los días computa 12 petabytes de datos por día, un solo cliente, ¿no? Entonces, imaginaros ese volumen de información para generar, identificar ataques en base a reglas que a alguien se le ha ocurrido. Es imposible. No porque la computación no lo permita, la computación lo permite, pero si sobreespecificas la regla, pues solamente detectas el ataque que ya te conoces, que ese nunca va a volver a pasar. Si la haces muy genérica, tienes una cantidad de falsos positivos que al final tienes 100.000 alertas por día, que es como no tener ninguna. Por tanto, la única forma es, aplicando estas técnicas, ser capaces de detectar ese pozo de información extraña y sobre él sí que aplicar toda la tecnología que se tiene y toda la inteligencia que podemos para detectarla. Así que para mí es de las pocas cosas que suponen un cambio en la detección temprana de incidentes y en que los que estamos en el lado de defender a las compañías pues puedas vivir un poquito mejor, ¿no? Borja, desde el punto de vista de la legislación existente internacional y europea, ¿crees que la legislación ayuda a la creación de startups de alto rendimiento y de carácter seguro? ¿Crees que habría que cambiar algo para ayudarle? Bueno, si hiciéramos una encuesta entre las startups, si creen que la legislación les ayuda en algo, yo creo que saldría mayoritariamente que no. Lo que pasa que eso es lo de a corto plazo es un engorro, a largo plazo pues te puede, no sé si salvar la vida, pero salvar de que vayas a la cárcel o de que la Agencia de Protección de Datos te ponga una multa y te deje temblando, tengas que cerrar el chiringuito, ¿no? Hay un problema y es que no hay una legislación universal y entonces que el principal reto, por eso me gusta lo de los viejos retos, es que la aplicación de las leyes son territoriales. Entonces no es lo mismo la ley española que la ley en Estados Unidos, la ley europea, pues estamos yendo a reglamentos que más o menos se aplican en todos los estados, pero luego cada uno vuelve a hacer una ley para interpretar el reglamento, como hay la Ley Orgánica de Protección de Datos española, cuando se supone que el Reglamento General de Protección de Datos es de aplicación directa y no tendría que haber una ley de transposición como cuando ocurre con una directiva, ¿no? Entonces, el mayor problema es que hay dos tradiciones distintas. En la tradición europea, y la culpa la tuvo Justiniano I, luego Napoleón, somos de código cerrado. Y entonces quiere decir que si no está previsto no se puede hacer. Entonces primero hay que regularlo. Y en la tradición anglosajona, de Gran Bretaña, que llevó a Estados Unidos, es de código abierto. Es decir, que si no está prohibido, se puede hacer. Entonces no hace falta que esté regulado previamente. Por eso, en Silicon Valley está el ecosistema innovador. Porque se le ocurre a alguien una idea y se pone a hacerla y solo si hay un conflicto entra el juez a resolver el conflicto. Y eso queda como precedente para los siguientes conflictos. En Europa, cuando han venido algunas empresas de Silicon Valley y querían inocentemente ponerse a hacer lo que hacían en Estados Unidos, dicen, no, es que eso aquí no está regulado. Hasta que no se regule usted no lo puede hacer. Y entonces ya empieza el derecho administrativo. Entonces, para mí el mayor problema y el mayor reto es que el cumplimiento normativo, especialmente en Europa, es muy engorroso. Una vez que lo cumples, pues bueno, que es lo que mejor se nos da a los europeos, regularlo todo. Siempre digo que hagáis la prueba y ahora que se acerca el veranito, mirad en la comunidad de vecinos los reglamentos de uso de la piscina comunitaria. Eso es más largo que el Código Civil. Bueno, todos llevamos un legislador dentro, ¿no? Debe ser la herencia romana y, sin embargo, vienen gente de otros ámbitos y dice, bueno, vive y deja vivir. Si yo no me meto con nadie, ¿por qué te vas a meter a regular lo que yo hago, no? Y ese es el mayor reto, a ver si encontramos un punto, no una legislación universal, pero un punto de encuentro entre dos tradiciones jurídicas para que el ámbito de aplicación de las startups, de los servicios, cada vez son más globales. Y también el cibercrimen.
los ciberdelitos tienen una impunidad en España de más del 99%, entre otras cosas porque se cometen desde fuera de España. Y échales un galgo. Pues sí, la verdad es que sí. Y en ese aspecto es muy importante porque además un informe reciente indica de cada 5 empresas, 3 ya están utilizando IoT, nueva tecnología. Pero es que menos de la mitad la protege adecuadamente. Ignacio, ¿tú crees que España está protegido, este país, para este nuevo vector de ataque? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías para el uso de esta nueva tecnología? Quizás me gustaría ilustrar, ¿no?, el comienzo de esta respuesta con un pequeño ejemplo, ¿no? Porque prácticamente, probablemente todos nosotros en algún momento nos compramos un dispositivo IoT, bueno, normalmente más de uno. Llevamos miles encima. Sí. Y, por ejemplo, uno muy habitual que la gente se compra es, por ejemplo, un televisor de estos magníficos, muchas pulgadas, tropecientos mil colores, que se conecta a Internet. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas a la hora de comprarse ese magnífico televisor preguntan a quien se lo vende, oye, ¿hasta qué fecha me garantiza el fabricante las actualizaciones de seguridad? Y yo calculo que no deben de ser muchas, ¿no? Y todavía, y de las que lo preguntan, ¿cuántas personas tienen en cuenta la respuesta para decidir qué modelo de televisión van a comprar? Y donde dice televisión puedes poner cualquier otro dispositivo. Entonces, ya respondiendo a la pregunta de cuáles son los consejos. Primero, voy a dar un consejo pues, que a lo mejor no es fácil para un ciudadano, pero es más fácil para una empresa, y es que tus dispositivos IoT, a ser posible, por favor, ponlos en al menos una red, o en redes, o como mínimo en una red completamente separada y aislada del resto de redes TIC que tú tienes. Y a esa red dotala de todas las medidas de seguridad que tendrías en tus redes TIC normales. Por ejemplo, pues que para acceder a esa red tengas una VPN con medidas de autenticación adecuadas, ponle un firewall, ponle detectores de intrusión, detectores de malware, etcétera, etcétera. Yo comprendo que para la mayor parte de los ciudadanos que se van a comprar el dispositivo, pues esto es complejo, ¿no? Pero como mínimo, pues hay un par de preguntas que puedes hacer cuando lo vas a comprar. Una es la que he dicho antes, oye, ¿hasta cuándo me garantizan las actualizaciones de seguridad? Y la otra es también preguntarle, oye, ¿y qué características, qué funcionalidades de ciberseguridad implementa mi dispositivo que me estoy comprando? Y que entonces puedas elegir lo que te vas a comprar de una manera un poco más informada, al menos. El día que yo escuche a alguien hacer esa pregunta cuando voy a comprar un dispositivo... Pues claro, luego no te puedes quejar, luego es más difícil quejarte de lo que te puede ocurrir. Ya, pero conocemos muchos casos, los militares americanos que fueron detectados donde estaban por los relojes. Pues claro, es que es muy difícil porque la gente no está acostumbrada, no sabe que ese dispositivo lo que puede. O sea, ahora que está de moda ponte la cámara para que no te entre un intruso, pues es que... Ni se lo podemos exigir, yo creo. O sea, yo creo que a veces ponemos en la responsabilidad del usuario cosas que deberían estar reguladas con el fabricante o que el fabricante debería tener esa sensibilidad. Yo creo que pedirle a un usuario que sea consciente del riesgo que tiene el sistema operativo de una tele que no sabe ni lo que es, pues es complicado, pero eso es una tele. Pero lo que decías, y todos los dispositivos que llevamos encima, el móvil, o sea, es tremendo, ¿no? Entonces, el reto que tenemos ahí de todo tipo, de regulación, de legislación, de concienciación de los fabricantes, es elevadísimo. Estaría bien que alguien pudiera poner que el precio realmente, por ejemplo, de un móvil o de un dispositivo, no es lo que tú pagas, sino el precio por día, que es el precio dividido entre todos los días que ese dispositivo va a estar mantenido desde el punto de vista de ciberseguridad. De forma que nos podríamos llevar verdaderas sorpresas de que a lo mejor lo más barato termina siendo muy caro. Yo creo que está muy bien intencionada la reflexión, pero si no nos leemos ni los términos y condiciones de uso y damos acepto lo que sea, que luego te pueden decir, vendes tu alma al diablo, y dices, sí, acepto, ¿no? Porque es la gran mentira de Internet. Yo digo que en vez del botón de acepto tenía que poner un bote de lentejas, porque es si quieres las comes y si no las dejas, porque son contratos de adhesión que no nos leemos. Primero, porque son muy engorrosos, no los entenderíamos, pero aunque lo entendiéramos, no podemos negociar. Porque simplemente, si quieres usar ese servicio, lo tienes que aceptar. Y entonces yo creo y confío más
que nosotros, que no nos lo yo me lo tengo que leer por mi trabajo, pero debo ser el único en España que se ha leído los términos y condiciones de uso de las plataformas digitales, pero que haya una autoridad o asociaciones de consumidores digitales que se lean eso, que digan, oiga, pues esto que parece tan barato no es tan barato, tiene una obsolescencia programada o lo que sea, porque desde luego nosotros no lo vamos a hacer y tiene que haber alguien que se lo lea y que vele por los intereses de los consumidores en el entorno digital, que parece que estamos menos protegidos en el entorno digital que en el entorno físico. Pero no solo en Internet, el software en general. O sea, te lees la licencia de uso de cualquier software, no quiero mencionar a nadie, y es alucinante. O sea, es que no, da igual lo que pase, con lo que suceda con ese software. Hay la licencia de términos de uso de Amazon incluso menciona un ataque zombie, o sea, cosas muy absurdas, que eso es lo que yo creo que lo pusieron así de cachondeo. Pero los términos y licencias del software nadie jamás aceptaríamos eso en algo que no fuera software, en un coche. Nadie, nunca, imposible. Pero, sin embargo, aquí todas las empresas aceptan, por lo que tú dices, porque no se puede negociar. Es más, perdón, sí. Ahora ha cambiado mucho, pero hace 10 años era muy habitual que las empresas sacaban un software con una cantidad de fallos de seguridad descomunal, pero es que les salía más barato resolver cuando los clientes les indicaban la vulnerabilidad que poner un montón de ingenieros a detectarlos de forma temprana. Y sabían que salía, y salía pues en pañales, pero daba igual. Lo hacían todos. Ahora eso ha cambiado un poco, pero aún así, ¿ponen todas las medidas que se necesitan? Pues hombre, si miras los últimos incidentes que ha habido en estos últimos 2 años, que ha habido alguno bastante severo, pues yo creo que todavía queda espacio ahí de mejora, mucho. Por completar esta idea y la que ya había dicho, no admitiríamos comprar un coche y que le fallaran los frenos, ¿no? Tienen que pasar una serie de controles antes de poner un producto o un servicio en el mercado y que cumpla una serie de requisitos de seguridad. Y, sin embargo, aquí lo que importa es dar el servicio o el producto TIC cuanto antes y luego ya detectaremos las brechas que tiene, los agujeros de seguridad y vamos poniendo parches, ¿no? Eso por un lado. Pero uniéndolo a lo anterior de las cláusulas de los contratos de adhesión, aunque pongan unas cláusulas leoninas, esas cláusulas se pueden impugnar como cualquier contrato de adhesión si son abusivas o si son directamente ilegales. Lo que pasa es que todavía no se ha hecho. En Francia ya ha habido algún proceso para impugnar cláusulas abusivas de las plataformas o del software, etc. Pero además no vale de nada como una exención de responsabilidad. Ah, yo pongo esto y lo que pase es culpa suya. Dice, no, si es un fallo de seguridad del fabricante, por mucho que pongas esa cláusula, no te salva. Y nos tenemos que acostumbrar que, igual que ya hemos visto juicios por cláusulas en los contratos bancarios y que han acabado dando la razón a los usuarios, pues tenemos que perderle el miedo y empezar a denunciar cláusulas ilegales o abusivas de los productos, servicios informáticos o en plataformas digitales. Bueno, pues nos queda poco tiempo. No sé si hay alguna pregunta, porque podríamos seguir hablando con estos temas súper interesantes, la cual la materia da para mucho, los nuevos retos de la tecnología, la innovación. Así que no sé si hay alguna pregunta. Gracias. No sé si se pueden referir, probablemente el profesor, a temas relacionados con el web scraping y tal vez tecnología antibot. Digamos, bancos que utilizan la tecnología antibot para impedir que servicios de empresas fintech puedan funcionar. ¿Existe una transgresión del derecho del usuario o el banco tiene un derecho ilimitado a configurar su antibot y filtrar lo que quiera? Bueno, muy brevemente, porque hay una legislación justamente europea que va a obligar a los bancos a poner en abierto todos los datos, ¿no? Para que especialmente las fintech pues, puedan utilizarlos. Ahora, yo andaría con cuidado. De hecho, pues fintech es un ámbito en el que se ha utilizado para una sandbox, para prueba y error, ¿no? Y ver, yo no sé si los usuarios estamos representados en esa sandbox, porque hay muchos usuarios que se acaban de enterar que algunas aplicaciones de fintech pues, utilizan sus datos para cederlos a terceros y todavía no se sabe muy bien el ámbito y el uso legal de todos esos datos. Yo sí sé que va por ahí, va porque no haya monopolios de los datos y que los datos se deben dejar compartir, veremos en qué términos, de anonimización o de datos personales,
para crear más negocio alrededor de los monopolios de datos actuales. Es una buena carrera entre los bancos impidiendo que se haga un scrapping de la web para sacar datos y los que hacen el scrapping para tener mejores técnicas para hacerlo. Yo creo que simplemente el banco no quiere y pone todas las medidas que puede para evitarlo sin poderlo prohibir, porque no está prohibido. Y por el otro lado, pues el que quiere hacerlo pues tiene mejores técnicas, etcétera, para intentar sacarlo. Y en medio pues tenemos una legislación que solo permite hacerlo a través de una API a las empresas que tienen estándar de alta como servicios financieros, etcétera. Que yo digo, ¿y por qué no me dejas a mí como individuo agregar mis bancos y hacerme mis cositas? Si son mis datos, ¿no? Pues no. Y quizás intentando también completar o incluso compartir algo que antes han dicho mis colegas de mesa, es que con los datos que se van a hacer públicos, además debería de haber algún tipo de normativa diciendo de para qué se pueden usar esos datos que se van a hacer públicos. Porque ahora, gracias a nuevas tecnologías, en muchos casos, por ejemplo, es posible, utilizando otro tipo de datos que se pueden recoger de otras plataformas, por ejemplo, proceder a desanonimizar mucha información. Esto es igual que lo de que cuando alguien escribe, a lo mejor teóricamente de manera anónima en determinados foros en Internet, porque no puede, a veces solamente por la manera en la que escribe es posible llegar a desanonimizar quién es. Sí, sí. Es decir, aquí es donde la tecnología nos abre unas puertas apasionantes, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista normativo. Yo auguro una cosa y apuntad esta fecha para cuando ocurra, que igual que en propiedad intelectual se reconoce un dominio público de obras, habrá un dominio público de datos o datos de dominio público. Lo que pasa es que habrá que regular para qué usos. Y sobre todo, yo sí creo mucho en la utilización de datos para proyectos de interés general, donde ahí debe abrirse al máximo, por ejemplo, los datos de salud. Pues porque son datos muy sensibles, entonces no hay que compartirlos. Si estuvieran adecuadamente securizados y anonimizados, habría obligatoriamente que abrirlos a todos los grupos de investigación para que se pudiera ir más rápido en el estudio de la cura de las enfermedades, porque ahora se tienen que hacer casi pues con cuentagotas. Y entonces dice, no, es que, claro, es que como son muy sensibles, dice, bueno, yo prefiero que haya datos de dominio público en salud anonimizados y que los pueda usar todos, pese al porcentaje que puede haber, como bien dice Ignacio, de que alguien muy listo coja y cruzando con otras bases de datos llegue a reidentificar. Pues ese tío se le coge y dice, oye, eres un crack, ala, al talego, porque eso es delito de descubrimiento de secretos. Al talego. Y al talego, y hasta que no vayan al talego algunos listos, pues dicen, oye, todo lo que tecnológicamente se puede hacer no es legal. Y entonces, igual que con un cuchillo jamonero, que no es una tecnología punta, puedes cargarte a alguien, pues con tecnología punta pues puedes cometer delitos. Y dices, no, entonces vamos a cerrarlo todo porque puede haber un riesgo de que alguien cometa un delito. Y dice, pues no, no es razonable porque el bien que puede tener la sociedad de que se utilicen esos datos a lo mejor es mayor que el riesgo que supone. No sé si tenemos alguna pregunta más, que ya nos hemos ido de fecha y de hora. ¿De fecha también? No, de fecha no, de hora, perdón. O sea, me ha pasado volando. Juraría que... Algo rápido que nos echan. Gracias, rapidísimo. Para ustedes, ¿cuál es el mejor mecanismo, el mecanismo idóneo para legislar? Porque actualmente la tecnología evoluciona 1000 veces más rápido que una legislación y cuando sale la normativa ya es obsoleta para la tecnología. Muy bien. A ver, eso es algo que siempre se dice y como es un mantra todo el mundo dice, sí, sí, es que la realidad en general, la tecnología va más rápido que la ley, ¿no? Claro. Imaginaos que con los diputados que tenemos encima hicieran de gurús y empezaran a legislar lo que todavía no se ha inventado. Entonces, la innovación, la mejor definición que conozco de innovación es lo que no se puede prever, porque si se puede prever no es innovación. Entonces, la legislación claro que va detrás y a mí no me parece mal. Incluso que tarde un poco no me parece mal, porque las leyes no tienen que ir pegadas a la tecnología, tienen que ir pegadas, regula las conductas humanas. Y el timo de la estampita es lo mismo que el phishing. Me da lo mismo que lo hagan por un SMS que lo hagan por la estampita física de toda la vida. Entonces, que no nos preocupe porque el sistema jurídico, igual que el sistema informático, cuando no hay una cosa específica se aplican normas analógicas, principios generales. Entonces, el mejor principio es el de precaución y el de, sobre todo, cuando estás en terrenos de innovación,
no hacer regulaciones que son corsés, que impiden la innovación. Entonces, es mejor aplicar principios generales, pocas leyes y claras, que intentar regular la última tecnología, porque es que se va a quedar desfasado a pasado mañana. Bueno, sintiéndolo mucho, tenemos que terminar, que nos hemos ido de hora. Muchísimas gracias a los tres, es muy interesante el tema. Yo me pasaría hora hablando con ustedes porque me encantan todos estos temas. Llevamos muchos años trabajando y esto va creciendo, creciendo, y el mundo del data y la privacidad y la seguridad es un mundo grandísimo. Así que lo dicho, muchísimas gracias por compartir esta mesa y muchas gracias a todos los asistentes. Bien. Muchas gracias, Merche.